Hey familia, Dios les bendiga, les saluda el pastor Eliseo Espinosa. Estoy muy contento de compartir nuevamente una reflexión de la palabra con ustedes. Prepara tu corazón para que en los próximos minutos Dios hable a lo más profundo de tu vida y te lleve a un nuevo nivel en una relación con Él. Hay un sentir en mi corazón acerca de un tema que ha venido rondando en mi mente y quiero utilizar una frase como eje para lo que quiero escudriñar contigo en este día. Hay historias bellas, dice la frase, que comienzan mal y terminan bien. Pero hay historias tristes que aunque comienzan bien, terminan mal. Hay una historia en la Biblia que se asemeja a este segundo concepto. Comenzó bien, comenzó muy bien. Todos nosotros, aún sin llegar a conocer esta historia, apostaríamos porque sería una de las personas o de los personajes bíblicos más relevantes de la historia. Pero lastimosamente, una bendición terminó convirtiéndose en una distracción. Estoy hablando de Salomón, el rey Salomón. Un rey, el hijo del rey David, que desde joven se planteó en su corazón el deseo de construir un templo para el Señor. Esa era la misión que su padre le había encomendado, era el legado que su padre le había dejado. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 4, dice: como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba a ir allá a ofrecer sacrificios. Y allí ofreció 1000 holocaustos. Y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Así que Salomón le respondió: tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y con justicia y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre, y no soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo: como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá jamás. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mis mandamientos como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. ¿Sabes? Creo que si hay algo que conmueve el corazón de Dios, es cuando una persona reconoce su condición, reconoce cuánto necesita de Dios, reconoce quizá cuán débil es y cuánta necesidad tiene de Dios. Ese es, creería yo, el principio de la sabiduría. Y eso fue lo que aplicó Salomón en su encuentro con Dios. Él escribió en Proverbios capítulo 1, versículo 7: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y lo dijo por experiencia propia, porque había hallado sabiduría, había adquirido sabiduría precisamente porque al encontrarse cara a cara con el Señor, en lugar de ponerse de igual a igual con Él, Él asumió su lugar, asumió la postura de criatura y exaltó la grandeza del Creador. Si tú quieres ser una persona exitosa, si quieres ser una persona que pueda alcanzar cosas grandes y tremendas en la vida, necesitas ubicarte primero. Necesitas entender quién eres tú y quién es Dios. Porque muchas veces nos distraemos en la vida y terminamos tratando a Dios como un igual.
Y hasta sin querer terminamos dándole órdenes a Dios como si Él fuera nuestro súbdito. Esa actitud de altivez lo único que termina por hacer es alejarnos de la bendición de Dios y distraernos por completo de las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Quiero que evalúes tu vida. ¿Cómo es tu relación con tu Padre Celestial? ¿Reconoces su señorío? ¿Reconoces su majestad? ¿Reconoces su poder por encima de las circunstancias que estás pasando? ¿O terminas simplemente por creer que todo se trata de tus fuerzas, de tus capacidades, de las cosas que tú sabes hacer y puedes hacer? Y entonces terminas por darle órdenes a Dios de cómo debe actuar en tus circunstancias. No te digo esto para juzgarte ni para señalarte, todo lo contrario, ¿sabes? Te estoy diciendo esto porque es necesario que hagas un alto en tu camino. Y así como lo hizo Salomón, tú puedas reconocer la grandeza de Dios y la humanidad que te precede. Mira, ahora, esta historia, como les comentaba al principio, pareciera ser una historia fantástica, una historia preciosa, una historia donde uno diría, wow, increíble esto. Pero el problema no está en cómo comienza la historia, sino en cómo la terminamos. Y deberíamos estar más ocupados nosotros por el final que por el comienzo de nuestras vidas. Estamos tan afanados por el hoy, estamos tan afanados por alcanzar metas, por alcanzar logros, que no nos hemos dado cuenta que esa ambición de poder, que esa ambición de tener, de acumular, de lograr, de ser reconocidos, nos está alejando de la presencia de nuestro Padre Celestial. Que al final de nuestros días es lo único certero que vamos a tener cuando partamos a la eternidad. Sé que has escuchado muchas veces que nunca te llevarás a la tumba tu casa, tus logros, tus estudios. No vas a llevarte a tu tumba, tus carros, tus riquezas. Lo único que te vas a llevar es tu carácter. Y tu carácter es el fruto de tu relación con tu Padre Celestial. Por eso es tan importante, mis amados hermanos, que hagamos un inventario diario de nuestras motivaciones. ¿Por qué estoy orando? ¿Cómo estoy orando? ¿Será que estoy orando para someter mi voluntad a la voluntad de Dios? ¿O estoy orando para imponerle mi voluntad a Dios para que Él haga lo que yo quiero que haga y torcerle el brazo en las decisiones que Él ha tomado sobre mi vida? Porque la respuesta que obtengamos va a cambiar muchísimo respecto a cómo vivamos la vida. Si tú oras diariamente para someter tu voluntad a la voluntad de Dios, la vida cambia por completo. Pero si tú oras para imponerle a Dios tu voluntad, entonces te estás limitando, porque aunque Dios te cumpliera tu voluntad, te estarías perdiendo de lo enorme que es la voluntad de Dios en comparación a la tuya. ¿O no es así que lo dice la palabra de Dios cuando dice que los pensamientos del Señor están por encima de nuestros pensamientos? Y nuestros caminos están muy por debajo de los enormes caminos que Dios tiene para nosotros. Por eso es que el principio de la sabiduría, y lo dijo nuestro querido Salomón, es el temor, es el reconocimiento, es ubicarnos en nuestra posición de criaturas y ubicar a Dios en la posición de creador, de soberano y de eterno. Ahora el tema es: ¿por qué historias que comienzan tan bonitas, tan maravillosas, tan especiales, terminan mal? Quizá es porque hay bendiciones que con una falta de carácter, que con una falta de persistencia, que con una falta de una verdadera relación íntima con Dios, terminan convirtiéndose en tremendas distracciones. Y esas distracciones terminan por alejarnos completamente del blanco que Dios nos ha diseñado. ¿Cómo se convierte una bendición en una distracción? Y déjame ilustrártelo a través de la historia de este mismo personaje. En el capítulo 11 de Primera de Reyes, nos cuenta un poco cómo fue el final de la vida de este hombre, de este Salomón,
del que versos más adelante, o más atrás, perdón, estábamos nosotros nombrando de que había accedido al regalo de la sabiduría y había recibido tremendas bendiciones de parte de Dios. No solo sabiduría, sino que también riqueza y reconocimiento. Dice Primera de Reyes capítulo 11, versículos 6 al 13, dice: así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Mira, esto es tremendo, porque el versículo 14 del texto que leímos al principio, la advertencia que el Señor le dio a Salomón fue clara: si tú andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mis mandamientos, como lo hizo tu padre David, yo te voy a dar una larga vida. Y vemos que la decisión de Salomón fue andar en el camino opuesto al que Dios le trazó. Le dio riqueza, le dio sabiduría, le dio la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Pero Salomón eligió el mal. Eligió el camino del entenebrecimiento. Se entenebreció su corazón, se llenó de dureza, se llenó de dolor. Y algo que a mí me impacta muchísimo es que muchos de nosotros, sabiendo que hay cosas que son malas, que no le agradan a Dios, más rápido las terminamos de hacer. Y no es porque nos falte sabiduría, y no es porque nos falten bendiciones, sino porque nos hemos distraído tanto, nos hemos embelesado tanto en las bendiciones que Dios nos ha dado, que nos hemos olvidado del Dios de nuestras bendiciones. Así que Primera de Reyes capítulo 11 versículo 6 dice que Salomón hizo lo que ofendía al Señor y que no permaneció fiel a él como su padre David. Y fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto, ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo, y a este, también por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que lo dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. Wow, esto es impresionante. ¿Te das cuenta las consecuencias de apartarnos del camino que Dios nos ha entregado? ¿Te has dado cuenta del grave error que cometemos cuando tomamos bendiciones de Dios y nos distraemos en ellas? Yo conozco muchas personas que cuando no tienen trabajo van a la iglesia y ahí sí, o ayunan y oran y buscan de Dios, pero en el momento en que Dios suple un trabajo, ya no vuelven a la iglesia. Ya no le queda tiempo ni los domingos para asistir a la iglesia, porque están muy cansados, muy agotados por el trabajo que Dios les dio y que Dios les proveyó en bendición. Personas que antes de tener hijos, mejor dicho, buscaban, iban a la presencia de Dios, no cachaban servicios, servían, pero oraron a Dios fervientemente por un hijo y el Señor les dio a sus hijos. Y cuando tuvieron a sus hijos, ahora sus hijos se convirtieron en excusas para servirle a Dios. Y no solo se están haciendo daño a ellos, sino que también están sentando un precedente equivocado para sus hijos. Y es complicado, mis hermanos, cuando las bendiciones se nos convierten en distracciones. Porque Dios como Padre, en su deseo y su corazón, está clarísimo que su sueño y su anhelo y su deseo es bendecirnos. Pero cuando nuestro carácter no está firme, cuando nuestra voluntad es endeble, muchas veces Dios va a tener que decir: no puedo bendecirte, porque donde te bendiga te aplasto, porque donde te bendiga te pierdo. Por eso el gran reto que nosotros tenemos es mostrarle a Dios con nuestros actos que somos terrenos
fértiles, en los cuales Él puede sembrar bendición y no nos va a perder, sino que produciremos semillas abundantes y crecientes. ¿Cómo dejamos que una bendición se vuelva una distracción? Te lo voy a decir en 3 sencillos pasos. Lo primero es que cambiamos el propósito de la bendición. Cuando la bendición, cuando el regalo que Dios le había dado a Salomón comenzó a cambiar de bendición a distracción, cuando cambió el propósito de esa bendición. El propósito de esa bendición. Salomón tenía una meta y era construir un tremendo templo para el Señor. Lo hizo. Pero cuando terminó ese proyecto, en lugar de seguir buscando de qué manera más agradar a su Padre Celestial, entonces se enfocó ahora en su castillo, en su palacio, en su propio bienestar. Y no estoy diciendo que tú no puedas soñar con una casa, con una profesión, con un hogar. Claro que sí. Pero no puedes desenfocarte y no puedes dejar abandonado el templo de Dios, la casa de Dios, los asuntos de Dios, al Dios de los asuntos, por andar construyendo tu propia casa. Ese fue el error que cometió el pueblo de Israel en tiempos de Ageo. Y por eso fue que el Señor condenó ese tipo de conductas. Y se lo dijo al pueblo: ustedes están construyendo, mientras mi casa yace en ruinas, ustedes están haciéndose casas artesonadas, lindas, bellísimas. Y mi casa, y mis asuntos, y mi presencia, no pueden descuidar mi presencia, no pueden descuidar mi casa. Lo segundo que ocurre para que una bendición se nos convierta en una distracción es que luego de cambiar el propósito, cambia también. Nos olvidamos del origen de la bendición. Entonces, cambiamos el propósito de la bendición, pero también nos olvidamos quién nos dio la bendición. Se nos olvida que las bendiciones que hoy percibimos fueron de Dios. Y que, como lo dice Romanos, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Si Dios te bendijo a ti, es para que tú disfrutes de esa bendición, pero también para que glorifiques y exaltes el nombre de Dios por encima de todas las circunstancias. Pero por último, ya el momento exacto en el que una bendición se convierte en distracción es cuando esa bendición se desvía. Ya cambió el propósito, ya olvidamos el origen y somos caldo de cultivo para que nuestra bendición se desvíe y caiga en la profunda distracción. Tremenda bendición puede convertirse en profunda distracción en el momento en el que permeamos, en el que al cambiar el propósito y al olvidar el origen, nosotros empezamos a utilizar nuestra bendición para dar honra, gloria y exaltación a nuestros ídolos y no al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no estoy hablando de imágenes, y no estoy hablando de dioses fabricados con manos humanas. Estoy hablando de esos ídolos que tenemos en el corazón, de esas áreas no rendidas, de esas áreas en las que no permitimos que Dios intervenga. Estoy hablando de esos ídolos que terminan por ganarse en los frutos de nuestra bendición. Es como si Dios te diera un campo, tú lo cosecharas, claro, un campo muy fértil, sembradito, tú simplemente bajas las frutas y en lugar de presentarle esas frutas al Señor, tomas esas frutas y se las presentas a tus propios dioses. Dios te bendijo. Cambia el propósito, cambias lo que Dios dice. Por ejemplo, Dios te da un campo de manzanas porque ama las manzanas. Entonces, tú dejas de sembrar manzanas y empiezas a sembrar naranjas porque te gustan más las naranjas. Entonces, dejas de sembrar manzanas, te olvidas que Dios te dio ese campo de manzanas, lo conviertes en tu campo de naranjas, cosechas tus naranjas, no le das gracias al Dios que te dio ese terreno, no le das gracias a Dios y tomas tus naranjas y se las entregas a tus ídolos. Cambió el propósito, cambió el origen, olvidamos el origen y también desviamos completamente el fruto de esa bendición. Yo llamo tu atención para que no cometas ese error. Porque Salomón pudo llegar a ser uno de los más grandes. Y claro, escribió Eclesiastés, escribió los Proverbios, escribió una cantidad de cosas, hermoso.
pero yo no quiero que tu vida ni mi vida termine como la de Él. Llenos de idolatría, desviados completamente del propósito, con una relación completamente aislada de Dios, viviendo solamente para complacer nuestra propia carne o para complacer a las personas que nos rodean a costa de complacer a nuestro Padre Celestial. Mi querido hermano, mi querido amigo, yo quiero decirte algo y quiero que se te grabe a fuego en tu corazón. Dios sí quiere bendecirte, pero tienes que convertirte en un terreno fértil para que esa bendición produzca fruto abundante. Y tienes que tenerla clara de que ese fruto abundante que coseches, fruto de esa bendición, es para dar honra, gloria y exaltación a uno, y es nuestro Padre Celestial. En el momento en que tu bendición deje de dar honra, gloria y exaltación a Dios, esa bendición se habrá convertido en una profunda y tenebrosa distracción. Haz un inventario de tu vida. Observa tu corazón, observa tu vida en estos momentos. ¿Cómo estás? Y quiero ser muy práctico para terminar. Tu trabajo, tus finanzas, tu hogar, tu tiempo, cómo administras tu tiempo. Eso te muestra si realmente Dios es el rey de tu vida o esas bendiciones te distrajeron tanto que ahora son usadas para dar honra, gloria y exaltación a tus ídolos y no a la presencia de Dios. ¿Qué tal si piensas en eso? ¿Qué tal si te quedas con esa reflexión en este día? Y piensa. Ahora, si tú dices, me desvié, ¿qué hago? Vuelve. Reconoce delante del Señor. Vuelve a la actitud humilde del Salomón que empezó diciendo, Señor, yo soy muy joven para esto. Esto es muy grande para mí. Necesito tu ayuda, necesito tu compañía, necesito que estés conmigo. Esa actitud conmueve los cielos porque es la actitud que Dios está buscando de sus hijos. Fue la misma actitud que tuvo Moisés en el momento en que Dios dice, te voy a bendecir, te voy a prosperar, pero no voy a ir contigo. Y Moisés dijo, no me quiero que me prosperes. Si tú no has de ir conmigo, no me muevas de aquí, así sea un mejor lugar. Si tú no vas a ser el centro de mi vida, si tú no vas a ser el centro de mis días, no me importa cuántas bendiciones, riquezas o posesiones me des. Yo quiero que tú seas el centro. Yo quiero que tú seas la razón. Yo quiero que tú seas la esencia. No son las bendiciones de Dios lo que me mueven. Es el Dios de las bendiciones lo que realmente busco. Lo demás vendrá por añadidura. Pero si tú estás conmigo, Señor, yo estoy completo. Que esa sea nuestra oración. Que esa sea nuestra visión, nuestro axioma en la vida. Que esa sea la razón por la cual nosotros nos movemos. Y el enfoque que nosotros tengamos siempre. Dar gloria, honra y exaltación a nuestro Dios, usando incluso las bendiciones que Él nos ha dado para exaltación de su nombre. Gracias por haberte conectado conmigo en este mensaje. Y deseo con todo el corazón que hayas podido aprender, que hayas podido ser lleno de Él, de su palabra, y que puedas tomar esto como un ejemplo claro para tu vida. Te bendigo y espero por favor que te puedas suscribir a mi canal si aún no lo has hecho, puedas compartir con familiares y amigos este mensaje, porque estoy seguro que alguien necesita escuchar lo que Dios hoy ha hablado a nuestro corazón. Bendiciones.